hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga, ¿están todos bien? Qué bueno, Dios les bendiga. Gracias al Señor por este tiempo tan especial de podernos congregar y venir a Él para adorarlo y celebrar su nombre, celebrar su creación, celebrar su gracia entre nosotros y su verdad. Y creo que es un momento especial para entrarnos nuevamente en esta serie de predicaciones del libro de los jueces. El libro de los jueces, que tiene como un propósito general ese libro, el marco proposicional del texto, es ayudar a todo el pueblo de Israel, en este caso también a la iglesia, a entender la necesidad de un juez, de tener un juez que nos juzgue, pero un juez que juzgue con justicia. Amén. Ese es el propósito del marco general del juez, de este libro de jueces. Hemos venido hablando sobre cuando el hambre de gloria propia es mayor a la sed de justicia, cuando el hambre de gloria propia. Y es que yo creo que toda la humanidad tenemos hambre de gloria. Tú ves 2, 3 niños de muy temprana edad jugando con sus juguetes y obsérvalos un rato y te vas a dar cuenta que hay hambre de gloria en el corazón humano. Y la razón es porque el Dios que nos creó es un Dios glorioso, es un Dios maravillosamente bueno y glorioso y todopoderoso. Por tanto, hay en nosotros un anhelo de gloria. Claro que sí, el apóstol Pablo lo dice, cuán bienaventurados en Romanos, aquellos que buscan la gloria eterna, la gloria de Dios. Pero es necesario nosotros entender que debemos tener anhelo de la gloria de Dios y no un anhelo de gloria propia. Entonces hemos venido caminando en esto de cuando el hambre de gloria es mayor a la sed de justicia, y la semana pasada el título de la enseñanza era cuando el hambre de gloria contagia la sed de justicia, y esa fue nuestra enseñanza número 1. Hoy será la número 2 con el mismo título. Cuando el hambre de gloria contagia la sed de justicia, porque es muy hermoso, y este título tiene que ver con la realidad del creyente que viene a Cristo no por cuenta propia, sino porque Cristo lo visitó a él. ¿Quién visita a quién? ¿Nosotros a Cristo o Cristo a nosotros? ¿Quién subió al trono? ¿O quién descendió del trono para venir a esta tierra y dar su vida y entregarse por nosotros? Él fue el que vino a visitarnos. Por tanto, cuando Cristo viene y nos visita, Él coloca en nosotros sed de justicia. Pero en el trasegar cristiano, en la vivencia de fe, nos encontramos con una cruda realidad, y es que esa sed de justicia se contagia por el hambre de gloria. Hoy entonces estaremos en esto, o nuevamente cuando el hambre de gloria contagia la sed de justicia. Me pareció muy particular el término que utilizó nuestra hermana Brillé en su oración, pidiéndole perdón a Dios. Nos animaba a pedirle perdón a Dios, porque muchas veces hemos usurpado con nuestra conducta el lugar de Dios. Queremos hacernos Dios sobre nosotros mismos y sobre nuestros hermanos, sobre nuestra familia. Hoy, mis hermanos, entonces estaremos en el capítulo 9 de Jueces, versículos 1 al 21. Quiero animarte a que me acompañes allí a hacer esta lectura, capítulo 9 del libro de los Jueces, versículos 1 al 21. Son 57 versículos, por tanto, iremos hoy solamente hasta el 21 y próximo domingo, si Dios todavía no me ha dado la dicha de partir de este mundo, entonces estaré con ustedes compartiendo del versículo 22 al 57. De esa manera le invito para que me acompañe. Voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, Jueces capítulo 9, versículos 1 al 21, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquén, a los parientes de su madre, y les dijo a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre: hablen ahora a oídos de todos los habitantes de Siquén. ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Que todos los hijos de Jeroboam, 70 hombres, reinen sobre ustedes, o que reine sobre ustedes un solo hombre? Además, acuérdense que yo soy hueso y carne de ustedes. Y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras por él a oídos de todos los habitantes de Siquén. Y ellos se inclinaron a seguir a Abimelec,
porque dijeron, es pariente nuestro. Le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal-Berit, con las cuales Abimelec tomó a sueldo hombres indignos y temerarios que lo siguieron. Luego fue a la casa de su padre en Ofra y sobre una piedra mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 hombres. Pero Jotán, el hijo menor de Jeroboam, se libró porque se escondió. Y se reunieron todos los habitantes de Siquén y todo Bet-Milo, y fueron e hicieron rey a Abimelec junto a la encina del pilar que había en Siquén. Cuando se lo informaron a Jotán, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, escúchenme, habitantes de Siquén, para que los oiga Dios. Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió, he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles. Entonces los árboles dijeron a la higuera, ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles. Después los árboles dijeron a la vid, ven tú y reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió, he de dejar mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles, si en verdad me ungen por rey sobre ustedes, vengan y refúgiense a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Ahora pues, si ustedes han procedido con verdad e integridad, sigue diciendo Jotán, al hacer rey Abimelec, y si han procedido bien con Jeroboam y su casa, y si han procedido con él como él merecía, pues mi padre peleó por ustedes y arriesgó su vida y los libró de la mano de Madián. Pero ustedes se han rebelado hoy contra la casa de mi padre y han matado a sus hijos, 70 hombres sobre una piedra, y han hecho rey sobre los habitantes de Siquén Abimelec, el hijo de su sierva, porque es pariente de ustedes. Si han pues procedido hoy en verdad e integridad para con Jeroboam y su casa, regocíjense en Abimelec y que él también se regocije en ustedes. Y si no, salga fuego de Abimelec y consuma a los habitantes de Siquén y de Bet-Milo, y salga fuego de los habitantes de Siquén y de Bet-Milo y consuma a Abimelec. Entonces Jotán escapó y huyó y se fue a Beer y permaneció allí a causa de su hermano Abimelec. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por tu bendita palabra. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, rogándote que nos permitas introducirnos en este pasaje y comprender, Señor, como oraron los hermanos ahorita, tu voluntad para nuestra vida, y que no solamente nos quedemos en buenos comprendedores, sino que podamos ser obedientes, como tú lo fuiste, Señor, aquí en la tierra, haciéndote siervo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, entonces, ¿el título cuál es? Por favor, ayúdenme, que ya se me olvidó. Parte 2, correcto. Muchas gracias, hermanos. Ahora vamos a tener solamente 2 punticos hoy. El bosquejito lo desarrollé en 2 puntos. Claro que bien carnudos, ¿no? Son bien carnuditos. El primero es, cuando el hambre de gloria contagia la sed de justicia, Dios sigue reinando. El hecho de que la justicia sea contagiada por pecaminosidad no quiere decir que el reinado de Dios paró, que Él dejó de ser soberano. Él sigue reinando. Y el segundo punto es, cuando el hambre de gloria contagia la sed de justicia, Dios sigue siendo perfecto. Él es un Dios perfecto, es el único Dios perfecto. Por tanto, estos son los 2 punticos que vamos a desarrollar hoy y animarles a pensar en el nombre Abimelec. Lo primero que tenemos en el texto, como para nosotros abordar y discernir un poquito, es ese nombre. ¿Qué quiere decir Abimelec? ¿De dónde viene Abimelec? ¿No? Sus raíces hebreas tiene que ver con mi padre. Mi padre es.
¿Qué cosa? Rey. Abimelech quiere decir, mi padre es rey. O el padre rey. Y esto para describir que el único verdadero rey es ¿quién? Dios. Así lo menciona Apocalipsis 19. Jesucristo es el rey de reyes y el señor de señores. No hay otro rey fuera de él. ¿Sí? Isaías capítulo 9, versículo 6 en adelante, porque un niño os es nacido, hijo os es dado y será sobre sus hombros el poder y la gloria, ¿cierto? Y estos son sus nombres: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Jesucristo es el rey, mi Padre es rey. Entonces esto solamente es para describir el único verdadero rey, que es Dios, pero también en un contexto humano podría expresar legitimidad dinástica, autoridad heredada o incluso un título real. El nombre Abimelech a lo largo de las Escrituras es usado 3 veces para 3 personas diferentes. Entonces, lo primero que quiero que tengamos claro es, ¿qué quiere decir Abimelech? Mi padre es rey. ¿Tiene algo que ver con cuando decimos soy cristiano? ¿Qué indica ser cristiano? Que mi Cristo es rey. ¿Verdad? No estamos muy lejos. Mi Cristo es rey. Entonces, ese título es adjudicado a 3 personas diferentes a lo largo de las Escrituras. Y vamos a mirarlos entonces por parte. El primero se encuentra en Génesis capítulo 20, versículo del 1 al 11. Adjudicado al rey de Gerar. Tal vez va a estar el texto en las pantallas. Sin embargo, contarles que el Abimelech, rey de Gerar, representa, bueno, el contexto es que Abraham por una hambruna tiene que salir para otros lugares y él se va para Gerar, pero al llegar allí él siente temor de que de pronto su vida corra peligro por la belleza de su esposa y entonces tiene temor de que lo maten. Y se encuentra con que el rey de Gerar fue un hombre más temeroso de Dios que el mismo Abraham. Y entonces allí ese Abimelech allí representa un liderazgo extranjero, respetuoso y sometido a la soberanía de Dios. Este rey, por su estrecha relación con el Señor, aunque había tomado por esposa a Sara, el texto dice que ya la había tomado por esposa. Ahí está. Abimelech se levantó muy mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos. Pero ahí me pusieron el versículo 8, me hicieron trampa. Es del 1 en adelante. Dejémoslo así más bien. El contexto es este, yo creo que todos lo saben. Para quienes no lo saben, les invito a que tomen nota. Génesis capítulo 20, versículos 1 al 11. Abraham, el padre de la fe, a quien Dios llama, y desde Génesis 12 comienza a hacerle promesas para bendecirlo a él, a su familia y a todas las familias de la tierra a través de su simiente o a través de su descendencia. Sin embargo, por un momento de hambruna tiene que ir al país o a la región de Gerar y allí él teme que lo maten y se pone de acuerdo con su esposa para decir que son hermanos. El rey Gerar ve a Sara hermosísima y se casó con ella. Nadie le dijo nada, se casó con ella. Y esa noche Dios le habló. Y por su estrecha relación con Dios, cuando tú lees el texto se da cuenta que ese hombre tenía una estrecha relación con Dios. Señor, ¿acaso matarás un pueblo inocente? ¿Acabarás con un rey, la dinastía de un hombre que no ha hecho nada malo? ¿Acaso yo lo sabía? ¿Soy yo? Sí, yo sé que no lo sabía, le dice Dios. Por eso te protegí, para que no la tocaras. Entonces se nota la estrecha relación que hay entre el rey Gerar, el rey Abimelech de Gerar, y Dios. Entonces, por la estrecha relación que tenía con el Señor, aunque había tomado por esposa a Sara, ¿sabes? No tuvo problema en devolverla. La devolvió sin tocarla por temor a lo que Dios le dijo hacer si no la devolvía. De esa manera, como rey de Gerar, aquel Abimelech reveló un liderazgo sometido y dirigido por la voluntad del Señor, no por caprichos humanos. No es que yo siento, si ya me casé con ella, ¿por qué no puedo quedar? Si es mi esposa, legítimamente ella es mi esposa, podría haber dicho y haber hecho la pataleta, ¿sí o no? Es que ya me casé con ella, es mi esposa. ¿Dónde dice que no?
No, la Biblia dice eso, pero yo, hermano, no, yo no estoy de acuerdo, eso es muy duro, eso, yo me resisto a eso. ¿Eso es problema de Dios o problema suyo? Problema de nosotros. El Señor vino y le dijo a él, devuélvela, pero si es mía, yo ya me casé, yo pagué por ella. No, no es tuya, punto. Hermanos, allí entonces este hombre demuestra que su liderazgo está sometido y dirigido por la voluntad del Señor, no por sus caprichos ni sus sentimientos, por hermosa que le haya parecido, y aunque ya esté casado con ella y por más rey que fuera, podía hacer uso de su autoridad, no tuvo en cuenta nada de esto como algo a que aferrarse, sino que en obediencia y por temor a Dios, ¿qué hizo? La devolvió. ¿Ya? No es mía, listo, no es mía. Caso parecido, Felipe en Samaria, plantador de la iglesia en Samaria. Felipe, le dice el Espíritu Santo, vete por el camino que conduce de Jerusalén a Gaza. Por la iglesia no te preocupes que yo voy a traer a Juan y a Pedro. Se fue. Y le mostró lo que tenía que hacer. De esas cosas que a veces nos cuesta a nosotros, pero ahí tenemos entonces Abimelec, el nombre puesto sobre un hombre que sabe que su padre es rey. Pudiéramos decir los cristianos, mi Jesús es mi rey, o simplemente podemos decir, mi Jesús es rey, pero que no reine sobre mi vida. Este Abimelec demostraba que Dios sí reinaba sobre su corazón. En segundo lugar, el segundo Abimelec que tenemos es el de nuestro texto. Jueces capítulo 9 nos habla de un Abimelec de quien no tenemos más información, aparte de que era el hijo ¿de quién? De Gedeón, que lo tuvo ¿con quién? Con una concubina de la región de Siquén. Mientras que las esposas y los otros hijos eran de la región de Ofra. Eso lo vas a encontrar en el capítulo 8 de Jueces, versículos 30 al 31. En esos dos últimos versículos, sí creo que son los dos últimos del capítulo 8, vas a encontrar que allí se dice que tuvo muchas esposas, con las cuales, esposas legítimas, con las cuales tuvo 70 hijos. Pero que a 115 kilómetros de distancia fue y abrió una sucursal y con ella no se casó. O sea, esta no era una esposa legítima. Y con ella tuvo un hijo. Entonces, el hijastro de aquellas otras esposas se llamaba ¿cómo? Abimelec. Y la única información que tenemos prácticamente es esto. Lo otro que se sabe sobre Abimelec es lo que el capítulo 9 nos informa sobre un hombre profundamente hambriento de gloria propia. Su corazón, según la narrativa, revela rebelión, egocentrismo, resentido con un cúmulo de odio impresionante contra sus hermanos, las esposas de su padre y pareciera que también contra su difunto papá. Lo primero que vemos según lo que acabamos de leer de este Abimelec es que fue ¿a dónde? A Siquén. ¿Qué era Siquén? Entonces ya está claro que es Abimelec. Y por el momento tenemos que mi padre es rey y fue adjudicado al rey de Gerar. Y ese rey de Gerar daba testimonio de que verdad Dios reinaba sobre su vida. Y el segundo que tenemos, no nos dejemos perder porque son 3 Abimelecs. Entonces el segundo que tenemos es este Abimelec, un hombre profundamente lleno de gloria, el hijastro de las esposas de Gedeón, con las cuales tuvo 70 hijos, pero que este Abimelec tiene resentimiento contra ellos, contra esas esposas y contra su papá, pareciera. Si tú lees el texto te vas a dar cuenta que parece ser que este Abimelec tuvo cierto rabia contra su papá. Lo primero que vemos entonces de este Abimelec se fue a Siquén. ¿Qué era Siquén? Un monte sagrado muy representativo para todo Israel y especialmente Siquén fue la ciudad, ¿no? La ciudad donde Jacob, después de reconciliarse con su hermano Esaú, compró un terreno y estableció allí un altar para adorar al Señor, lo que indica entonces la importancia espiritual de Siquén como un lugar de culto o conexión con Dios. Por otro lado, en Siquén hay algo particular y es que por falta de temor de Dios, en el capítulo
capítulo 34, el príncipe cananeo, esto en Génesis, ahorita hablamos de Génesis 33, 18, donde se habla de cuando Jacob llegó a Siquén. No lo había mencionado. En Génesis 33, 18 se muestra cuando Jacob, a reconciliarse con su hermano, llega a Siquén, después de haberse reconciliado con su hermano va a Siquén y entonces allí compra un lugar y levanta un altar para adorar al Señor. Pero particularmente vemos de Siquén también una falta de temor de Dios, porque se acuerdan que él se establece allí y el hijo del rey de Siquén en ese entonces tomó a Dina, una de las hijas de Jacob, y la violó. Y se enamoró de ella y entonces quiso abusar de su autoridad, diciéndole a su padre, padre, haga lo que sea, pero yo quiero que ella sea mi esposa. Abuso de autoridad, ¿no? Y luego los hermanos de Jacob cometieron un crimen, le dijeron a Jacob, dígales que sí, que se case con ella, pero que se circunciden. Y apenas estaban todos convalecientes por la circuncisión, fueron y mataron a Raimundo y todo el mundo. Y eso fue un crimen catastrófico. Eso está en Génesis 33. Entonces, después de esto, vemos en Siquén no solamente que fuese lugar de encuentro con Dios, lugar de adoración y de culto, de conexión con el Señor, pero vemos también que por falta de temor de Dios, aquel príncipe cananeo violó a Dina y abusó de su autoridad para intentar casarse con ella. Siquén, mis hermanos, estaba en los lugares montañosos de la tribu de Efraín. ¿Se acuerdan? Efraín. Capítulo 8, versículos, ya ustedes saben. De allá de ese Siquén, cerca de la tribu de Efraín, o en los lugares montañosos de la tribu de Efraín, Gedeón tuvo una concubina, con quien tuvo Abimelec. Y este Abimelec, nos dice el texto, fue a Siquén a los parientes de su madre. ¿Por qué no fue a Ofra a los parientes de su padre? Primera pregunta. Y les dijo a los parientes de su madre, ¿qué cosa? Y a toda la familia de la casa del padre de su madre, o sea, abuelos maternos. ¿Qué les dijo? Hablen ahora a oídos de todos los habitantes de Siquén. ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Que todos los hijos de Jeroboam, 70 hombres, reinen sobre ustedes o que reine sobre ustedes un solo hombre? Además, acuérdense, yo soy carne de ustedes, yo soy pariente vuestro. ¿Suena a campaña política? ¿Suena a autopostulación? ¿Verdad? Suena a campaña política con un sesgo muy grande. Pariente. Era el único argumento. Qué sesgo tan tremendo, ¿no? Ahora, esto nos permite a nosotros, si no hacemos algunas preguntas va a ser muy difícil, por tanto, es pertinente hacer algunas preguntas para poder ir escudriñando a fondo la riqueza que esto nos puede traer para nosotros. Lo primero es, ¿cuántos años pudieron pasar entre capítulo 8 de Jueces, versículos 22 al 23, donde todos los varones de Israel le dijeron a Gedeón, como nos has librado de la mano de nuestros enemigos, los madianitas, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos reinen sobre nosotros? ¿Y cuál fue la respuesta de Gedeón? No reinaré yo, ni mis hijos, sino que reinará sobre ustedes nuestro Dios, porque mi padre es rey. Esa afirmación, ¿no? ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado entre eso que sucedió allí y la autopostulación de Abimelec en Siquén? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿existía Abimelec cuando Gedeón renunció verbalmente a ser rey? ¿O aún no había nacido? Tercera pregunta, ¿quién? ¿Su padre o su madre pusieron ese nombre a ese hijo? ¿Y por qué? Quinta pregunta, ¿por qué no ponerle ese hijo más bien a uno de los hijos de sus esposas? Y se lo puso fue al de la concubina. Como si él estuviera molesto con las esposas y con los hijos de sus esposas. No le puso ese hijo a uno de los hijos, que en ese contexto se llamaban hijos legítimos, sino al hijo ilegítimo.
¿Por qué? ¿Acaso tenía un malestar su padre con ellos? Ahí tenemos pues varias preguntas que quisiera nos alcance el tiempo para resolver. Ahora, el capítulo 8, versículo 28, la segunda parte, capítulo 8, no es sino devolvernos un capítulo ahí atrásito, nos muestra algo particular. Capítulo 8, versículo 28. Mira lo que vemos en el 28. Pero Madián fue sometido delante de los israelitas y ya no volvieron a levantar cabeza, y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo pudo haber pasado entre estos versículos al nacimiento de Abimelech? Entonces, lo único que tenemos acá es que Gedeón fue juez, líder o gobernante sobre todo Israel por 40 años. Eso no nos está indicando que Gedeón tenía 40 años o que Abimelech tenía 40 años. Eso no nos está indicando nada de eso. Lo que nos está diciendo es que no sabemos cuánta edad tenía Gedeón ahí, pero a partir de entonces, hasta su muerte, estuvo como juez de Israel 40 años en los cuales Dios le permitió a Israel tener paz, por lo menos de que ningún enemigo los atacaba. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, los días de Gedeón, que dice acá, es el tiempo en que él liberó a Israel de los madianitas hasta el día de su muerte. Fueron 40 años los que Dios le permitió para dar descanso de la opresión extranjera a todo el pueblo de Israel. Ahora, si en su corazón el día de la solicitud de todos los varones de Israel a ser rey en 8:22, en verdad había la convicción en el corazón de Gedeón de que Dios es rey y no él, ¿por qué ponerle ese nombre a un hijo? Y más al de una concubina. Ya comienzan, ¿se acuerdan que predicamos hace 8 días? 2 puntos. Coherencias benevolentes de Gedeón e incoherencias de Gedeón. Entonces, si se dan cuenta aquí que vamos descubriendo más incoherencias. Si en verdad para el corazón de Gedeón era claro que el único que es rey es Dios, mi padre es rey, ¿por qué ir a ponerle ese nombre a uno de sus hijos? Cuando ni Gedeón ni el papá de Gedeón fueron reyes. Entonces, ¿por qué ponérselo a este? ¿Válidas las preguntas? Esto entonces podría estar indicando que Abimelech pudo haber nacido después de aquel evento. Y como había ciertas cosas en el corazón de Abimelech, tanto él como su concubina toman la decisión de ponerle a Abimelech. Pero ¿por qué a él y no por qué a los otros hijos? A los hijos de sus esposas. Ahora, esto podría indicar que Abimelech pudo haber nacido después de aquel evento en el que en relación con el efod promueve una revolución espiritual, un centro de culto distinto al oficial en Silo y por supuesto nombrando a uno de sus hijos, Abimelech, pero por más hambre de gloria en contra de la justicia que se levante, Dios seguiría reinando. En aquella ocasión, permitiendo aquello, ¿para qué? Para que se descubriera lo renegrido que es el corazón, tanto de Gedeón como de Abimelech y de toda la humanidad. Como lo dice Dios en Jeremías 9:17, o es 17:9, que no hay cosa más engañosa y retorcida que ¿qué cosa? Que el corazón humano. Lisa apenas se ríe, es que ay, habla mi corazón. No, el mío también, no te preocupes, el mío también. Entonces, es interesante esto como en medio del hambre de la justicia, del hambre de gloria propia, no por eso Dios deja de reinar, Dios sigue reinando, porque a veces se preguntarán, listo, ¿y entonces dónde estaba Dios? Si Dios reina, ¿dónde estaba? No, Dios sigue reinando y permite que acontezcan estas cosas para mostrar lo que hay en el corazón del hombre, independiente si fue llamado o levantado por Dios o no. Seguimos siendo pecadores, no estamos exentos. Y necesitamos vivir un arrepentimiento constante. Bajo ese paraguas entonces de hambre de gloria, Gedeón parece que no compartió ese deseo de su corazón con sus esposas e hijos en Ofra. Según capítulo 8, 30 al 31, allí tenía varias esposas y tuvo 70 hijos en Ofra con ellas. Pero, ¿qué impedía a Gedeón
compartir ese pensamiento o anhelo de corazón con sus esposas e hijos, para ir a expresárselo solamente a su concubina de Siquén. Podríamos decir que era que con la concubina tendría libertad de comentarlo todo y posiblemente ser afirmado por parte de ella y decirle, claro, mi amor, tú eres rey, ¿cómo que no? Tú eres el rey. Aunque haya esas esposas y esos 70 hijos no se la crean, yo sí, tú eres el rey. Muy posiblemente. Estoy especulando, quiero aclarar. Eso no lo dicen las Escrituras. Pero es lo que podemos ir determinando para poder profundizar en el texto, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí, mis hermanos, es que aunque él no comentó eso con sus esposas, ni con sus hijos, ni con todos los de Ofra, sin embargo, ¿qué fue lo que hizo en Ofra? Llevó, ¿qué cosa? El efod, símbolo de sacerdocio, o la vestidura o parte de la vestidura más representativa del sacerdote que podía entrar a la presencia de Dios. Llevó el efod para allá como para que toda la nación de Israel no fueran asilo, lugar de la tienda y el tabernáculo, centro de adoración, sino que se fueran ahora ¿para dónde? Para la región de Ofra. Como normalmente los reyes hacían que todo el pueblo fueran a la ciudad del rey, a la ciudad del gran rey. Entonces allí pareciera que las cosas comienzan a sincronizarse o a conectarse, y por eso entonces, amor, es tanto. ¿Podríamos ponerle a nuestro hijo Abimelech, mi padre rey? O que tal vez, ay, sí, amor, ya que tú lo dices, entonces ponerse de acuerdo ambos. Recuerde, estamos mirando sobre unas preguntas que planteamos y cómo responder a esas preguntas de acuerdo a la realidad o a la posible realidad que el texto nos permite llegar allá, ¿no? Entonces es interesante esto. Pero en Ofra, simplemente fungir, ser rey por 40 años. No, yo no soy rey, que reine Dios sobre ustedes, pero funjo como rey. Eso es lo único que explica por qué el nombre a aquel y no a un hijo de sus matrimonios. ¿Qué otra explicación podemos tener? Es lo único. Que a sus esposas y a sus 70 hijos no les puso ese nombre, que él ya sabía que él no era rey ni su padre tampoco. De hecho, Israel no había tenido rey todavía. Hasta el momento no había nadie quien hubiera reinado en Israel. Dios estaba levantando jueces. Después de la muerte de Moisés y Josué como su sucesor, Dios ha venido levantando jueces, no reyes. Y aquí viene un hambre de gloria por buscar ser rey. Entonces lo único que podemos encontrar como explicación para este dilema tan complejo es ese. Entonces, en ese orden de ideas podríamos decir que en Abimelech, el hijo de Gedeón, se recoge el deseo reprimido de su padre. Por eso, al morir Gedeón, y antes que la nación o alguien postulara al que por derecho propio pertenecía a un liderazgo político o de gobierno, que sería para el primogénito, según capítulo 8, verso 20 de Jueces, sería Jeter. Jeter fue el primer hijo que tuvo Gedeón. Por tanto, cualquier título de juez, gobierno, según la dinámica, pertenecía al primogénito, es decir, a Jeter. Ahí lo tiene, ¿cierto? Sí, Jeter. Y dijo a Jeter su primogénito. Entonces, es interesante cómo antes de que el pueblo, las familias de sus esposas en Ofra postularan al que le correspondía por derecho propio, Abimelech se autopostula como rey. Frente a esta situación, en su comentario bíblico del Antiguo Testamento, Matthew Henry dice que este Abimelech representa la corrupción del corazón humano buscando poder por fuera de la voluntad de Dios. Cale Delich, coautor de un comentario del Antiguo Testamento con Martín Lutero, dice que este Abimelech no fue más que un tirano local. Adam Clark, comentarista metodista, dice que esto solamente revela cómo la idolatría siempre financia violencia. Por otro lado, Charles Spurgeon dice que frente a este Abimelech, él advirtió a las iglesias sobre el peligro de la ambición, a diferencia de la vocación. John MacArthur describe a este Abimelech
como quien usurpa el lugar de Dios y destruyó la herencia espiritual de su padre, que sí libertó de los enemigos a Israel. Fue así como Abimelec, hijo de Jerobaal o de Gedeón, con profunda hambre de gloria y venganza, realizó su propia campaña, autopostulándose como rey ante la familia de sus abuelos maternos, quienes, teniendo solo ese elemento, emprendieron su apoyo político y, por ser pariente suyo, financiaron su campaña y los crímenes que cometió, como lo pueden ver en los versículos 3 al 6 de Jueces 9. Lo que nos muestra que no solo una persona, sino una comunidad completa con bonitos sentimientos familiares y creyendo que la iniciativa es buena, por falta de discernimiento podrían alimentar y financiar el mal en sus corazones. Estamos hablando de que Abimelec a lo largo de la Biblia es adjudicado a 3 personas y llevamos 2. ¿Cuáles? ¿Me ayudan? El rey de Gerar, correcto, que era un hombre ¿qué? Que representó un liderazgo sometido a la soberanía y al direccionamiento de la voluntad de Dios. El segundo Abimelec es este pervertido, muy pervertido, que en realidad no hace honor a su nombre, porque ni sus abuelos ni su padre fueron rey, y mucho menos él tenía por qué reinar. Por tanto, es un usurpador de lo que a Dios le corresponde hacer, por decirlo de alguna manera. Y en tercer lugar, la tercera persona a la que se le adjudica este título o este nombre es al sacerdote de Nof, y eso está en 1 Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 9. 1 Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 9. ¿Qué pasó allí? David estaba huyendo de sus enemigos con un grupo de personas, guerreros, que lo estaban acompañando. Y tenía mucha hambre él y su ejército. Y entonces lo que hizo fue que estaba buscando dónde hallar comida para él y sus hombres. Y llegó allí y este sacerdote le dijo: lo único que tengo para darte es el pan consagrado. Y este hombre, este sacerdote, lo que hizo fue mostrar misericordia por el hambre y simplemente le pidió: ¿tienes cierto perfil? ¿Te perfilas para poder comer el pan consagrado? Por un lado, no. Pero por otro lado le pidió: ¿están tú y tus hombres exentos de haber tocado mujer, de haber tenido relaciones sexuales, de acuerdo a la ley? Trató de curarse en salud y hacer lo que más posible fuera con tal de ofrecer misericordia a un grupo de personas que estaban huyendo del mal y estaban hambrientos, físicamente hambrientos, ¿no? Entonces, lo que tenemos allí es que este hombre no solamente dio de comer a David y a sus hombres el pan consagrado, sino que dotó a David con la espada de Goliat, porque David estaba sin armas. En este caso, como en el primero, no solo el rey de Gerar, sino el sacerdote de Nof, cada uno con su estilo de vida, hacían honor al nombre, honrando a Dios como el único que en verdad es el rey. Uno lo hizo desde lo gubernamental o político y el otro desde lo espiritual y sacerdotal. Ambos dieron testimonio de respeto y reconocimiento a la soberanía de Dios. Es así como el nombre, en su sentido original, encarna la fidelidad, el amor, la santidad y la justicia del verdadero rey. Otra vez, el nombre Abimelec, en su sentido original, encarna fidelidad, amor, santidad y la justicia del verdadero rey, que no es otro más que nuestro amado Señor Jesucristo. Pero en el Abimelec de los jueces solamente se encierra rebelión contra la voluntad de Dios. Es lo que nos representa ese Abimelec. Y con esto termino mi primer punto. ¿Cómo se llama el primer punto? Cuando el hambre de gloria contagia la sed de justicia, Dios sigue reinando. Dios no deja de reinar, Él va a seguir reinando. Así, por más que nosotros nos rebelemos, déjame decirte, hermano y hermana, por más encaprichado o encaprichada que estés con algo que si no es la voluntad de Dios, por más que usted le vea desde la A a la Z argumentos para sostenerte allí, Dios sigue reinando y tarde que temprano quebrará tu posición. Y si no lo haces, y si no cedes por las buenas,
pues el Señor sabe cómo hacerlo para que tengas que ceder sí o sí. Segundo punto, cuando el hambre de gloria contagia la sed de justicia, Dios sigue siendo perfecto. En el versículo 7, eso lo vamos a desarrollar del versículo 7 al 21. Cuando informaron a Jotán, ¿qué le informaron a Jotán? ¿Qué le habían informado a Jotán? ¿Que mataron a sus hermanos? No, él estaba allí y fue el único que escapó. ¿Qué le informaron? Que coronaron a su hermanastro como rey en Siquén. Y lo coronaron independiente de que fuera el menor, no les importó. Y el único que había quedado con vida después de la muerte de sus otros hermanos, aunque Abimelech lo atacara y no tuviera ya ningún hermano mayor que lo defendiera, Jotán, cuando se lo informaron, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim. Y alzando allí su voz, clamó para emitir juicio de parte de Dios contra ellos. No fue el sentimentalismo barato de un hermano resentido, sino un hombre de Dios que, sin importar que no fuera el primogénito, el mayor, sino el menor, fue y se levantó como atalaya, como la voz de Dios para predicarles juicio contra todos ellos. No porque tuviera un resentimiento en su corazón, sino que fue enviado de Dios. Y es así como entonces, aunque no tuviera nadie que lo defendiera, ya no estaban sus hermanos, era el menor entre 70, pero él fue y se paró en el poder del Señor en el monte Gerizim y alzando su voz clamó y les dijo: escúchenme, habitantes de Siquén, para que los oiga Dios. Este monte Gerizim, mis hermanos, era para todo Israel un monte sagrado donde se recordaba la bendición de Dios sobre toda la tierra por la promesa de Dios a Abraham. ¿Se acuerdan que les hablé ahora de Abraham? Ahora conecta esto. Cuando Dios le da a Abraham la promesa en Génesis capítulo 12, Abraham levantó en el monte Gerizim un altar al Señor. Y allí fue donde, ¿recuerdan que Dios le dijo en Génesis 12 a Abraham que Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y yo te bendeciré y te haré grande, y al que te bendiga bendeciré, y al que te maldiga yo maldeciré, y bendeciré, y en tu simiente bendeciré todas las familias de la tierra. Ahí están las promesas de Dios. Entonces es un monte sagrado y muy representativo para todo Israel. De hecho, también en ese mismo monte Gerizim, Josué, el líder después de Moisés, que estuvo con este pueblo de los jueces, digamos, fue el primer juez que tuvo el pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Y Josué en ese monte renovó el pacto con el pueblo, y eso lo encuentran en Josué 24. Así de importante era para todos los de Siquén, e incluso siglos después, los samaritanos consideraron que el monte Gerizim era su centro de adoración. Y eso lo vas a ver a Jesús con la samaritana en Juan capítulo 4, verso 20, diciéndole: ustedes creen que en este monte adorar. Sí, ya les dice la equivocación que tienen, ¿no? Pero entonces ese era lo representativo que tenía, o lo representante que era este monte para ellos. Por tanto, Jotán se les paró en el lugar más cargado de significado espiritual, memorial de bendición para el mundo, y que hizo allí, les anunció juicio divino contra los de Siquén acerca del fuego de la zarza o los espinos. Y es que aquello que parecía una poesía romántica, ¿se dieron cuenta? Los árboles yendo a los olivos, luego a la higuera, luego etcétera, etcétera. Ven y reina sobre nosotros, ven y reina sobre nosotros. Entonces aquello que parecía una linda poética o romántica poesía no era otra cosa que el anuncio de un juicio perfecto con cumplimiento del Dios perfecto. Y para ello quiero que me permitan mirar también algunos apartes de este punto 2 para mirar cómo se desglosa esta aparente poesía, que no es otra cosa que un juicio de parte de Dios, el anuncio de un juicio.
Y lo primero que tenemos allí son los árboles, ¿cierto? ¿Qué dice el texto? ¿Que los árboles qué? Eso. Dice ahí, una vez los árboles, versículo 8, una vez los árboles, ¿qué es un árbol? Algo común, pero que podría servir como refugio o descanso por su altura, por su extensión, por lo frondoso que fuera. Es algo común, pero podría servir como refugio o descanso por su sombra. Sin embargo, Jotán ponía los árboles frente a los elementos más, ojo, Jotán coloca a los árboles frente a los elementos más sobresalientes para todo Israel, para toda la nación. Y sobresalientes porque era la fuente de la economía de toda la nación. ¿Cuáles cosas? Lo primero es olivo. O los tres son olivo, higuera y la vid. ¿Qué representaban? Aparte de ser la fuente de la economía, eran fuentes de bienestar físico por lo alimenticio de cada uno y obviamente fuentes de ingresos de la economía nacional. Pero aparte de eso, les menciona otra cosa, la zarza o espinos del monte, que en vez de ser frondosos, son como espinas, trozos secos de madera lánguida, muy delgaditos, que lo máximo que crecen es 90 centímetros. 90 centímetros, por aquí más o menos, ¿cierto? 90 centímetros. Y el sol arrollador las incendia con facilidad y una vez se prenden, se queman completamente y su fuego empieza a destruir. En cuarto lugar, lo que contiene esta aparente romántica poesía es el sarcasmo, ¿no? Versículo 15. Y la zarza dijo a los árboles, si en verdad me ungen por rey sobre ustedes, vengan y refúgiense a mi sombra. ¿Puede un chamizo dar sombra? Obvio, no. Bueno, nosotros no conoceremos esas zarzas en ese contexto hebreo, que los comentaristas dicen que no crecía sino máximo 90 centímetros, y eran chamizos. Nosotros hoy día sí conocemos árboles chamizudos. No tienen ni una sola hoja, pero es puras chamizas, ¿cierto? La pregunta es, ¿puede un chamizo dar sombra? Y aquí está el sarcasmo. Verso 15. Y la zarza dijo a los árboles, si en verdad me ungen por rey sobre ustedes, vengan y refúgiense a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Jotán. ¿Qué quiere decir el nombre Jotán? Yahvé o Jehová es perfecto. Mientras Abimelech quiere decir mi padre rey, para indicar que Dios es el único rey, Jotán quiere decir Jehová es perfecto. Jotán les dice que ellos, los árboles, algo común, pero que podría ser de gran beneficio, coronaron a uno que reinara sobre ellos cuando ni siquiera les llegaba a la planta, ni siquiera llegaba a ser planta. 90 centímetros podría ser la altura de una planta común y corriente. Pero ellos, árboles grandes y frondosos, van y le dicen a una zarza, reina sobre nosotros. Por tanto, eligieron al más malo. Siendo ellos mejor que la zarza, tendrían que entonces atenerse a las consecuencias de su mala decisión. Y es que la pasión usurpadora, la ambición desmedida y la envidia, con sentimientos no tratados en el Señor de Abimelech, fue su propio odio que lo condujo a la destrucción. Sumando todo eso con su propio odio, lo condujo a la destrucción. Y es lo que les está diciendo entonces en el versículo 20 de nuestro capítulo 9, versículo 20, dice el texto, versículo 20, y si no salga fuego de Abimelech y consuma a los habitantes de Siquén y de Beth Milo, y salga fuego de los habitantes de Siquén y consuma a Abimelech. En otras palabras, como nuestro Dios es un Dios perfecto,
sus juicios no fallan, porque Dios, independiente de la maldad humana, sigue siendo un Dios perfecto. Por eso mismo, Jesús, en Mateo capítulo 21, versículo 33 al 38, contó esta historia. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro, y clavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el hijo, este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. ¿Qué nos muestra esto? Una ambición desmedida, como la que tenía Abimelech. Nos muestra también envidia y sentimientos en contra de otros. Si estos sentimientos en contra de otros o sentimientos de hambre de gloria no se tratan en el Señor, nos destruirán. Yo no tengo que ir a tratar con otra persona los problemas de mi corazón. Esos problemas de mi corazón yo tengo que tratarlos ¿con quién? Con el Señor, y no salir a culpar a nadie. Porque somos muy dables de buscar culpables. Y entonces arremeto contra los 70 hermanastros. Arremeto contra aquellas esposas que nada tenían que ver. Cuando yo no trato los problemas de mi corazón en el Señor, créeme que estoy en un problema bastante grave. Como lo de Siquén, árboles, por querer ser maestros, eligieron como rey para sí a uno que les traía el destrozo, la muerte. Es por eso que Santiago capítulo 3 versículo 1 dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque recibiremos un juicio más severo, los maestros. Es así como desear ministerio y dones espirituales no es malo. ¿Qué es lo malo entonces? Autopostularnos. Solo Dios llama, solo Dios da, solo Dios nombra. Dios, por tanto, al que llama, lo capacita y lo respalda. Y aunque tal vez tú me dijeras: no, pastor, usted predicó eso es verdad, pero sabe que, no, es que yo no estoy de acuerdo, esto es injusto, yo tengo que, etcétera, etcétera. Pues déjame decirte que Dios sigue diciendo en Gálatas capítulo 6, versículo 7, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, de eso tendrá que recoger. Sí o sí va a tener que recoger, de lo que tú siembres, de lo que nosotros sembremos, vamos a tener que recoger. Ahora, como Jotán, no tenía quien lo defendiera. Jesús, aunque tomó forma de hombre y se hizo siervo obediente hasta la muerte, tampoco tuvo quien lo defendiera. Jotán sin hermanos. Y Jesús, no solo su familia terrenal lo rechazó. En aquella noche sus amigos lo abandonaron, los apóstoles lo dejaron solo y todos los demás se fueron. Jesús no profetizó juicio en el monte Gerizim, pero sobre Jesús cayó la ira del Padre. El juicio que todos nosotros nos merecíamos, lo recibió nuestro Señor Jesucristo. Y justo con material de espinas o lánguidos palos tunosos, penetraron su cabeza y su costado fue atravesado por una espada y su rostro desfigurado. Sus espaldas fueron despellejadas, sus pies y sus manos fueron clavadas en el madero para que usted y yo pudiéramos recibir su perdón o el perdón del Padre y no tengamos que padecer aquel tipo de juicio. Y aunque murió por la maldad de los hombres, no por eso el juicio del Señor desapareció. Al contrario, como Dios es perfecto y sigue siendo rey, no importa que en algunos el hambre de gloria contagie la sed de justicia, el Señor en su venida
hará justicia a sus elegidos y ajusticiará a sus enemigos. Permítanme preguntarles, ¿cómo ejerces el nombre que está sobre ti? ¿Eres cristiano? Ese es el nombre que está sobre ti, cristiano. ¿Como el Abimelech de Gerar? ¿Como el Abimelech de Siquén? ¿O como el sacerdote de Nof? ¿Como el de Gerar? Aunque Abraham y muchos otros crean que no temes a Dios, sin embargo te refugias solamente en Él y estás dispuesto o dispuesta a hacer su voluntad para que sea Él quien te salve. O como el de Siquén, simplemente tienes hambre de gloria, odio, resentimientos, envidia, engaños que están carcomiendo tu conciencia cada semana, cada mes o cada año, y entonces no creces, no ves transformación. O como el sacerdote de Nof, tienes misericordia del necesitado y le brindas aún lo sagrado por amor a aquel otro que lo necesita. Eso vino a ser Jesús. Quiero invitarlos, hermanos. Vengamos hoy al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey. Solamente Él puede salvarnos del hambre de gloria que nos inunda. Solamente Él puede salvarnos de las ambiciones desmedidas que están destrozando nuestro ser. Solamente Cristo puede salvarnos del peligro que representan y de manera especial, solo Cristo tiene poder para salvarnos del fuego tormentoso, del infierno preparado para el gran juicio final, donde el fuego que quema nunca se apaga. Para terminar, déjame citarte, Isaías 53, 6, 7 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Cristo la iniquidad de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. ¿Qué tal si oramos al Señor?